Como recordarán, el capítulo anterior concluyó con el cura Uribe, entregándole un suplemento extraño a Cristóbal Figuera, y este último le hizo llegar dicho suplemento a Luis Javier, quien junto a Sosa, a pesar de tener poco conocimiento sobre ello, trataron de hacer una nueva sustancia con este suplemento. Una vez obtenido un prototipo, Roivert, como voluntario, la probó, dejando graves consecuencias en él. Algunos de sus síntomas eran mareo, tos seca y fiebre. Juana, su abuela, estaba muy ocupada infiltrándose en la milicia, así que Luis Javier no tuvo más opción que cuidarlo. Al principio lo hizo por compromiso, le daba medicinas, agua, comida. Pero, con los días, la situación cambió. Roivert y Luis Javier empezaron a empatizar. E incluso en una ocasión que Luis Javier se encontraba dándole una medicina, le preguntó a Roivert sobre sus padres, ya que Luis Javier siempre tuvo esa duda, y ahora que estaban más en confianza decidió preguntarle. Roivert respondió: mis padres fallecieron hace mucho tiempo, y a partir de ese momento mi abuela me cuidó. Ella siempre me ha dicho que estaba muy pequeño cuando ocurrió esa tragedia, por eso no puedo recordarlo. Sin embargo, en mi mente trato de recordar a mis padres, y no los puedo reconocer. Incluso trato de acordarme de momentos que tuve con mi abuela de pequeño, y simplemente veo borroso. Sé que pasó, pero no lo puedo recordar con seguridad. Aún así, siento el vacío por la pérdida de mis padres. Luis Javier se sorprendió, pues él sentía algo parecido con respecto a su familia. Sentía dolor por su pérdida, pero le costaba reconocerlos. Pasaron varias semanas donde Luis Javier continuaba al cuidado de Roivert. Ambos conversaban de sus anécdotas, Luis Javier le daba consejos de vida a Roivert, y había una buena conexión entre ellos. Prácticamente desarrollaron una especie de relación de padre e hijo. Aulas vacías, gritos en la pared, tizas manchadas, polvo que no ves. Corte salva o oculta su verdad. Un colegio roto en la oscuridad. El patio lleno de sombras sin hablar. Profesores miran pero no quieren mirar. En los baños secretos bajo llave, sustancias corren, no hay quien las pare. Corte salva, la ruina está aquí. Un secreto enterrado, nadie puede huir. Traición en las aulas, corrupción sin fin. Corte salva la caída del jardín. Luego de unos días, Roivert se recuperó, y Luis Javier pudo centrarse de nuevo en el proyecto. Viendo el intento fallido de la nueva sustancia, decidieron descartarla por completo. No obstante, Sosa y Luis Javier querían crear una sustancia con el suplemento del cura Uribe, a lo que tuvieron una conversación al respecto. Luis Javier le dijo a Sosa: compadre, no somos capaces de hacer una sustancia por nosotros mismos. Llevemos ese suplemento a los profesores de las otras instituciones que se encargaron de fabricar la sustancia del mono desde que se asociaron con nosotros. Ellos ya son expertos, dudo que fallen. Sosa le respondió: Luis, el problema es que no sabemos de dónde viene ese suplemento, ni sus características. Por eso prefiero mantenerlo en secreto aquí en Cortes Alba. Aunque tienes razón, que nosotros dos no somos capaces para ello. Es mejor no volverlo a intentar, pues podríamos desperdiciar el suplemento que nos queda. Aparte que estoy muy ocupado haciendo esos viajes de turismo por todo el país, para encontrar algunos otros ingredientes. Debido a que no se encontraban soluciones, a Sosa se le ocurrió que la mejor opción era unir al proyecto a la profesora Zoraida Sandoval, científica y experta en biología. Sin embargo, no querían gastar más dinero en sobornos, por lo que planearon secuestrarla. Pasamos al 1 de abril de 2024, a la 1:50 de la tarde, cuando ya no habían estudiantes en el instituto.
Sosa y Luis Javier convocaron a Zoraida a una reunión, con la excusa de una revisión de notas. Zoraida se reportó en la sala de control de estudios para dicha reunión, encontrándose con Sosa. Este último en un tono cortante le dijo: No venimos para hablar sobre la revisión, profesora Zoraida. Más bien manténgase en silencio si quiere vivir. Zoraida sintió un miedo profundo. Su piel estaba completamente erizada. Mientras que Sosa continuó hablando. Usted es experta en químicos y todo eso, así que nos puede ayudar creando una sustancia ilícita. Sosa, al terminar de hablar, sacó un arma. Zoraida, aterrada, gritó, empezando a agitarse, e intentó escapar. Una vez que Zoraida estaba a punto de retirarse, Luis Javier entró a la sala, obstaculizando la salida. Sin saber qué hacer, Zoraida entró en pánico, mientras que Sosa apuntó su arma a su cabeza. Tras esto, llevaron a Zoraida al segundo piso y la encerraron en el laboratorio, obligándola a modificar la sustancia del mono agregándole el suplemento del cura Uribe. Zoraida estaba abrumada, sin posibilidad de escape, con la resolana del sol como única iluminación y vigilada constantemente. Por otra parte, el director Wilmer Barrios anunció que la profesora Zoraida estaba mal de una pierna para justificar su ausencia en la institución. Sin mencionar que Zoraida no tenía familia, y sus conocidos eran de la misma institución, por lo que nadie se preocuparía en buscarla. Luego de semanas de amenazas y maltratos, Zoraida logró modificar la sustancia del mono. Ahora pasamos al 24 de abril de 2024. Ya teniendo la sustancia del mono modificada en sus manos, Luis Javier y Sosa decidieron hacer pruebas para verificar el funcionamiento de esta nueva sustancia. Los sujetos de prueba serían estudiantes de secundaria. Así que, durante el horario de clases, unos empleados del proyecto Cortés Alba colocaron la sustancia en la comida de la cantina. Arturo Fuenmayor se aseguró de que los estudiantes la ingirieran, mientras que Roibert estaba vigilando la zona para que no hubieran testigos. El resultado fue impactante. Los estudiantes se empezaron a desnutrir rápidamente, se sentían muy débiles y les costaba respirar. Hasta que, de pronto, se derrumbaron. Tras esto, Luis Javier se acercó dando unos lentos pasos, siendo acompañado por José Sosa y Zoraida Sandoval. Una vez llegaron a la escena, no dijeron ni una sola palabra a ninguno de los presentes. Hasta que Sosa le ordenó a Zoraida comprobar si los estudiantes estaban vivos. Lamentablemente, no lo estaban. Zoraida empezó a llorar. Ver que lo que ella creó le arrebató la vida a unos inocentes niños, la dejó completamente devastada. Sosa la tomó bruscamente del brazo y la llevó de vuelta al laboratorio. Mientras, Luis Javier le ordenó a Fuenmayor esconder los cuerpos. Antes de retirarse, Luis Javier se quedó pensativo, recordando algo como de una vida pasada, pero rápidamente entró en razón y abandonó la escena. Poco después, se cerró permanentemente la puerta de uno de los baños con un candado. ¿Qué habrá sucedido allí? Eso se los dejo a su conclusión. Días después, Luis Javier liberó a Zoraida, con la condición de que sería vigilada constantemente, y solo podría estar en los salones de la planta baja para no perderla de vista. Ahora llegamos al 29 de abril. Sosa retomó la experimentación, pues quería ver si la sustancia verdaderamente era mortal. Por otra parte, Luis Javier se desentendió de estos experimentos, pues quedó muy impactado con la muerte de los estudiantes. Sosa, para estos experimentos, le ordenó a Roibert engañar a varios de sus compañeros para llevarlos al laboratorio y hacerles ingerir la sustancia, mientras él utilizaba un cubrebocas para evitar inhalarla. Y al igual que los primeros sujetos de pruebas, los estudiantes fallecieron. Sosa confirmó que este suplemento era mortal, aunque aún no lo había probado con algún adulto, por lo que se le ocurrió una idea macabra, relacionada con el profesor Gustavo Fuentes. Ya que hace unos días atrás, Gustavo le comentó a Sosa que ya había ganado el dinero suficiente para pagar la fianza y así liberar a su madre. Y luego de esto se retiraría del proyecto. Sosa tenía la filosofía de que la única forma de salir del negocio era muerto. Sin embargo, Sosa no lo quiso ejecutar inmediatamente, más bien lo usaría en el ya mencionado plan. Sosa engañó a Gustavo, diciéndole que antes de liberar a su madre, cumpliera una última misión. Sosa le dio la indicación de ir al laboratorio y encontrarse allí con Roibert.
Luego le daría más indicaciones. Una vez que Gustavo estaba en el laboratorio, Roybet, quien estaba también recibiendo órdenes de Sosa, le ofreció la sustancia modificada a Gustavo. Este último, sospechando, escapó con intención de irse y no regresar más a la institución. Roybet, desesperado, sin saber qué hacer y sin querer fracasar en su misión, se abalanzó sobre Gustavo y le puso una bolsa que contenía un poco de la sustancia en la cabeza y lo asfixió, haciendo que inhalara dicha sustancia. El forcejeo causó un gran estruendo, atrayendo a Sosa, Luis Javier y todos los demás profesores. Mientras tanto, Zoraida aprovechó la distracción para buscar a Liliana, ya que había escuchado a los empleados hablar sobre ella y sabía que era una víctima más. Al encontrarla en la sala de coordinación, le pidió ayuda y le contó todo lo relacionado al proyecto Cortés Alba. Liliana dijo que con gusto la ayudaría y que tenían que acabar con esto. Sin embargo, en ese momento, la puerta se abrió. Se quedaron heladas al ver entrar a la profesora Lisbeth Jimeno, ya que ambas sabían que ella forma parte del proyecto, y creyeron que las delataría. Pero Lisbeth, con desesperación, les suplicó ayuda. Explicó que no se había unido al proyecto Cortés Alba por dinero, sino por miedo, ya que hace meses atrás, su hijo Héctor cayó de unas escaleras, dejándole una grave lesión en la frente y sobreviviendo de milagro. Este último accidente fue realizado por José Sosa y Luis Javier Herrera, los cuales cometieron esta atrocidad como amenaza a Lisbeth para que se uniera a su causa, porque si no, algo peor le podría suceder a su hijo. Por lo que ella se unió. Zoraida y Liliana, al ver su desesperación, le creyeron. Así fue como el 29 de abril marcó el inicio de una rebelión contra Sosa y Luis Javier Herrera. No obstante, debían idear un plan, ya que enfrentarse a ellos era demasiado peligroso. Mientras todo esto sucedía, en el laboratorio, Gustavo, quien forcejeaba contra Roybet, finalmente murió. Luis Javier y Sosa llegaron al laboratorio justo cuando Gustavo cayó. Sosa, furioso, dijo: Roybet, por tu culpa casi nos descubren. Sé más silencioso, se escuchaba el estruendo en toda la institución. Sosa se acercaba a Roybet con intenciones de agredirlo. Pero Luis Javier intervino delante de Sosa. Deja al muchacho tranquilo, él solo cumplió con tus órdenes. Ya tenemos pruebas de cómo funciona el suplemento, mejor examinemos eso. Además, ¿en serio era necesario matar al pobre Gustavo? Luego del desastre y al ver que la sustancia tenía el mismo efecto en adolescentes y adultos, Sosa propuso usarla como un arma para silenciar a los enemigos del proyecto Cortés Alba. Luis Javier aceptó la idea y la llamaron sustancia del mono mortal, mientras que la versión común seguiría vendiéndose como mercancía. Pero Luis Javier tenía una duda. ¿Por qué el cura Uribe les había dado un suplemento tan letal? ¿Querría acabar con el proyecto Cortés Alba? Otras interrogantes por parte de nosotros como, ¿podrá la rebelión de Zoraida derrocar al proyecto Cortés Alba? ¿Qué tan peligroso será ahora el negocio con esta nueva sustancia? Todo esto y más será respondido en los siguientes capítulos de la verdadera historia del Instituto Cortés Alba.